Bienvenido una vez más aquí a Deportes 107. Vamos a explicar algo. Vamos a explicar algo. Larga data, como que no entiendo. Bueno, que ya tú eres un veterano, Antonio, en esto. Yo soy un muchachito. Vamos a ayudarte, está bien. El joven cronista Antonio Puesal. Uy, ahora sí estamos hablando. El joven con más de 15 años de experiencia. Exactamente. Bueno, serían 3 de a 15. Lo cual es muy bueno, ¿verdad? Claro, como es. Saludos muchachos, saludos Alex Luna, saludos Víctor. Placer de estar aquí con ustedes en esta tarde ya. Y estamos listos para darle lo mejor de lo que a nuestro entender sería las escogencias en el draft Lidón 2019. Bueno, yo creo que todo el mundo estará muy pendiente de lo que va a suceder mañana. Las primeras dos selecciones, creo que no será sorpresa. Los Gigantes tienen la primera selección. Antonio Puesán es el Juan Mercado de los Gigantes. ¿Con quién se va Antonio Puesán con ese primer pick? Mira, vamos a empezar rápidamente, Víctor, y explicarle un poco lo que es, cómo se elige, porque tú sabes que en las redes siempre nos preguntan por qué las estrellas no eligen primero si ganaron el campeonato. Esto es una pregunta que siempre se hace cuando inicia este proceso del draft, que podríamos decir que ya se calienta la pelota cuando inicia este draft. Vamos a recordarles a los fanáticos el orden de escogencias de este año, que es el siguiente. Gigantes del Cibao elige primero, Águilas segundo, Toros del Este tercero, Leones del Escogido en cuarto, Tigres del Licey en quinto, Estrellas Orientales en sexto. De esto viene, vamos, atención a todos, todo esto va de acuerdo a cómo va o cómo terminó la serie regular en la temporada pasada y se hace de orden inversa. Me di a explicar, ¿verdad? Sí, perfectamente. Entonces, en este draft tenemos un total de 159 jugadores que están disponibles y entonces un total de 96 serán elegidos. Estamos hablando de 16 rondas. Lamentablemente no vamos a poder escoger a todos. De hecho, en este draft, Víctor y Alex, hay 9 jugadores que no fueron elegidos en el draft del 2018, están nuevamente en la lista. Entonces, otra de las cosas muy interesantes que los fanáticos deben conocer es que, a nuestro entender y el de muchos también, este draft se parece mucho en cuanto a talento al que vivimos en el 2012. No sé si te acuerdas que ese draft tuvo muchas complicaciones por un asunto de que, si va a jugar, si no va a jugar, que si va a jugar, no va a jugar. Y primera elección del draft fue Miguel Sanó por las Estrellas Orientales. También fue elegido Allen Hanson por Toros del Este. El número 2 de los Toros del Este fue José Ramírez. Del Escogido fue el número 1 Gregory Polanco. Hanser Alberto, número 1 de los Gigantes, seguido por Michael Franco. El Licey eligió primero a Jorge Bonifacio y los Toros, en una ronda más adelante, eligió a Héctor Neris. O sea, estamos hablando de que fue un draft súper bueno. De ese grupo salieron muchos grandes ligas y vamos a recordarles que en este draft también hay mucho talento, muchachos con herramientas de que no pueden fallar. Y recordarles a los fanáticos, antes de empezar con el listado ya, el orden, cómo se elige para estar elegible para en el draft de este año. Todo jugador que jugó a nivel de clase A media hasta el 1 de agosto es elegible para el draft. Si usted tuvo un hijo, un sobrino, un amigo que jugó el 31 de julio y jugó un juego, está disponible para este draft. Entonces, así que, muchachos, yo creo que vamos a arrancar, ¿verdad? Vamos al mambo entonces. Primer pick de la selección del 2019 de los novatos. Pero ¿con quién se van los Gigantes? Pero vamos a ponerlo, pues antes de responder, vamos a poner algunas cosas en contexto, porque quizás mucha gente dice, no, pero el mejor material posible debe reclutarlo a los Gigantes, y si a eso nos vamos, es una línea que debe ser Mateo, el hombre, Wander Franco, el hombre a elegir por el equipo de los Gigantes. Una decisión muy interesante
béisbol de República Dominicana. Pero pues juégatela y ponte el traje de Juan Mercado en estos momentos. ¿A quién elegirías tú como primer pick? Mira, para nadie es un secreto que el campo corto prospecto número 1 del béisbol, este muchacho sustituyó nada más y nada menos en el ranking de béisbol a Vladimir Guerrero Jr. Se llama Wander Samuel Franco, que ha habido muchas confusiones porque de Wander Franco existen dos hermanos más que se llaman así Wander Franco también. Uno firmado por los Gigantes de San Francisco, otro también que estuvo en el béisbol organizado. Ambos son de Baní, sobrinos de Eric y Willie Aybar. Y este muchacho fue firmado por $3.8 millones por los Rays de Tampa Bay. Y obviamente se espera que es un muchacho que pueda impactar en el béisbol si le dan la oportunidad de jugar, sobre todo en esta elección de los Gigantes de Cibao. Para mí, no es un secreto para nadie. En las evaluaciones de los scouts, lo que le llaman 20-80, Wander Franco overall tiene una puntuación de 70. Tanto Alex como Víctor saben más o menos cómo se hacen esta clase de evaluaciones. Es un jugador súper formidable, tiene apenas 18 años, ya está a nivel de clase avanzada y es un producto súper interesante que sí, yo entiendo que sí lo podemos ver por lo menos un año con el equipo de los Gigantes del Cibao mostrando sus credenciales. Mira, muchacho sumamente joven, 18 años, y aún así con una edad por debajo de lo de todo el mundo en su liga, promedió por encima de 300, va a desarrollar poder, tiene velocidad, se robó casi 20 bases en la temporada. Las herramientas están ahí para ese muchacho. A mí lo que me sorprende de Franco es el conocimiento de la zona de strike. Eso lo dice muy bien su porcentaje de pasarse de casi 400, apenas con 18 años de edad. Impresionante. Así es, Alex, y no es algo que realmente en esta clase de ligas, por ejemplo, fue subido a la clase avanzada aquí en la Florida, lo vimos jugar y realmente, independientemente de que los árbitros no son de mucha calidad, el muchacho muestra mucha paciencia, tiene muy buen alcance de acuerdo a su posición y es un muchacho que creo, según las evaluaciones, obviamente uno que se la pasa reclutando muchachos, hemos visto que puede terminar en una posible tercera base de acuerdo a su físico. Entonces, sí, porque él va evolucionando en el tema del poder, ya lo mencionaba Víctor. Terminó con más de 45 extra bases y 18 robos. Eso quiere decir que cuando ese muchacho llegue a cumplir 20 años, si sigue evolucionando físicamente, evidentemente que en algún momento va a tener que ser movido a la esquina caliente. Así por es. El físico que va a desarrollar. Como pasó con Miguel Sanó, por ejemplo. Sí, que fue firmado como campo corto. Así es. Entonces, vamos con la segunda escogencia. Las Águilas Cibaeñas van a escoger a Robert García, eso es a nuestro entender, les digo. Van a escoger a Robert García, nativo de las Matas de Farfán, con 26 años de edad. No es un novato cualquiera. Robert García ya sabemos y lo vimos ya en las grandes ligas con los Cachorros de Chicago. Una historia súper interesante. El muchacho pasó trabajo, firmado por los Indios de Cleveland, jovencito. Ya a la edad de 19 años fue dado de baja y trató jugando con la Academia de los Japoneses de Hiroshima Toyo Carp en San Pedro de Macorís. Este muchacho también intentó jugar en la Liga de Verano de Fedove con los Tiburones del Norte, el equipo que dirige el papá de Eric González en Puerto Plata, que es el dueño del equipo. Y luego, al ver que no había chance de firma, inventa o realmente intenta ir a la liga italiana, donde ahí se casa, contrae nupcias con una nacional italiana. Pudo jugar y ser seleccionado por la selección de Italia al nacionalizarse, gracias a los trabajos que hizo la Federación de Italia con él. Jugó un torneo europeo donde se destacó, batió de 5-5 en un partido súper crucial para Italia. Luego Robert García viaja con el equipo nacional a los Estados Unidos para hacer una especie de liga instruccional junto con las academias de los Estados Unidos, y ahí fue visto en diciembre del año pasado por un scout de los Cachorros de Chicago, y ya ustedes saben, el resto es historia. 27 jonrones entre AAA y clase A, en AAA y AA,
y terminó debutando en Grandes Ligas. Ese muchacho, no es, a mí no me gusta decirlo, pero Robert García de hecho es aguilucho. Y entiendo que sería una muy buena opción ya para las Águilas. Un jugador que va a crear impacto inmediato en esta liga. Y de verdad que vamos a ver a un jugador que se va a entregar en cuerpo y alma. Porque es un muchacho que necesitaba la oportunidad solamente para enseñar lo que tiene. Mira, la siguiente pregunta, pues, porque a mí me llama mucho la atención lo de Robert García. Y sobre todo cuando tú ves el historial de las primeras selecciones de parte de los Gigantes del Cibao, la inmensa mayoría de sus primeros picks han sido jugadores de Lidón. Muchos se han establecido en Grandes Ligas, como Gil Segura y Marcelo Zuna, por ejemplo. Pero después de ahí, la mayoría de sus jugadores constantemente han estado jugando en la pelota invernal, como el caso de Richard Ureña, el caso de José Sirí, Eloy Jiménez, que ya es ya se puede considerar una estrella, pero jugó múltiples temporadas con los Gigantes. Entonces, si tú fueras los Gigantes del Cibao, ¿tú te irías con el talento que quizás te juegue un año, o te irías con una figura como Robert García? No, es que me llama la atención, porque si yo fuera gerente, yo no dejara pasar a Robert García. Yo tampoco. Entonces, estamos hablando de una figura que te va a jugar, debe de jugar múltiples temporadas en Lidón, claro. Eso es lo que yo entiendo, claro. Por encima de Wander Franco, que quizás juegue solamente este año. Antonio, antes de tu respuesta, te manda saludos una tal Roira Sánchez, no sé si tú la conoces. ¿Cómo se llama? Roira Sánchez, le hacen llamar Roira Sánchez. Mira, saludos para ella, no la conozco, pero un placer y gracias de verdad por molestarse y saludar. Entonces, Antonio, dime, ¿no tiene sentido que sea Robert García la primera selección? Tiene sentido, pero yo te voy a dar un tip importante que quizás yo lo he escuchado en otros lugares también, pero yo tengo el pálpito de que esto sería un objeto interesante de tener un material para cambio para un equipo de la capital, por el aspecto de que este muchacho es sobrino de Eric Aybar. Entonces, quizás pudiera manejarse algo, y creo que los Gigantes estarían dispuestos a dar a Wander Franco, cuestión de que el muchacho pueda estar con su familia. Licey es muy tiende a hacer eso, de unir lazos familiares con jugadores y todo eso, y quizás pueda los Gigantes obtener material apetecible para poder jugar más en la Liga Dominicana. Es mi opinión. Tendría que ser muy apetecible. A mí me va a sorprender mucho si los Gigantes firman o eligen más bien a Wander Franco en la primera ronda, y si lo eligen, a mi juicio sería para inmediatamente hacer un cambio con los Tigres del Licey, tratando de conseguir... No lo dudes, por parte de no lo dudes, en el mismo draft se han hecho cambios. Correctamente, pero como dice... Recordamos Alex, vamos a recordar un cambio interesante que se hizo en Lidón. Johnny Cueto por Tony Cruz. Tan sencillo como es. ¿Cómo olvidarlo? Tercer pick, Toros del Este, Antonio. A nuestro entender, un jugador interesante, prospecto de los Mellizos de Minnesota, Gilberto Celestino, podría ser la tercera selección del draft. Obviamente hay un prospecto que se llama Julio Rodríguez, que pudiera ser también elegido en el tercero, pero yo en mi instinto, Gilberto Celestino, prospecto firmado por 2.5 millones por los Mellizos de Minnesota, es original de los Astros de Houston y fue cambiado en el 2018 en la fecha límite de cambio por un lanzador llamado Ryan Presley. Es un jugador celestino, es un jugador de potente brazo, velocidad por encima del promedio, es un muy buen jardinero central, se pudiera adaptar a la gran sabana que tiene el corral de los Toros, y es un jugador que ha podido colocar desde ya números de poder en su primera experiencia en clase A avanzada con los Mellizos. Es un muchacho muy parecido a las herramientas de Franco, menos pulido,
claro. velocidad y también tiene una buena capacidad de pasarse. Así es. Bueno, vamos, antes de irme con el cuarto y el quinto y el sexto elección del draft, vamos a recordarle que esto es simplemente a lo que a nuestro entender pudiera ser un top 6 de las selecciones del draft. Muchas cosas pueden pasar, pero se han visto prácticamente que uno atina entre un 60 y un 70%, ¿verdad? Claro, sí. Así que los Leones del Escogido tienen la cuarta elección del draft. A mí me encantan las elecciones del Escogido porque siempre son bien pensadas, muchas veces cuestionadas, porque obviamente el equipo de operaciones de béisbol de los Leones es muy bueno y hace muy buenas diligencias a nivel de escauteo y de estadísticas de última generación. Entonces, pudiera irse los Leones con un jugador como Julio Rodríguez, prospecto de los Marineros de Seattle. Es un muchacho. Otro Rodríguez, así es. Recientemente adquirieron a Adelín Rodríguez de los Gigantes, imagínate. Entonces, el primer pick, perdón Antonio, el primer pick del Escogido el año pasado fue también un Julio Rodríguez que es receptor, super prospecto de los Cardenales de San Luis. Así es. Entonces, este muchacho Julio Rodríguez fue firmado hace 2 años por 1.75 millones. Y entonces el muchacho, súper interesante, incluso cuando lo firmaron, figuraba entre el top 10 de prospectos internacionales de la MLB. Entonces su progreso va como a mí me gusta. Estos son de la clase de jugadores que va en ascenso despacio. Como los Marineros de Seattle es un equipo que está en reconstrucción, llevan a Julio Rodríguez bastante despacio y se considera que Julio pudiera ocupar uno de los jardines de los Marineros para el año 2022. 2022. Ah, ok. 2022. Ya eso es muy temprano. Es un jugador, vuelvo y le digo, es un muchacho que en sus pocos años de experiencia en Estados Unidos es un muchacho que crea situaciones y trae carreras de una forma que usted no se imagina. Es un muchacho que empujó 50 carreras en 64 partidos en su primera experiencia. Es un muchacho que muestra mucho contacto y más adelante pudiera exhibir un poco más de poder. Sí, eso es lo que muestran los números. De hecho, en total, entre sus dos categorías este año, remolcó 69 en 84 juegos. Y pues, una buena cantidad de boletos. El porcentaje de pasarse también bastante bueno para un jugador que pudiera convertirse en un slugger. Pero 79 impulsadas en menos de 350 turnos. Impresionante. Es una gran cantidad, ¿eh? Impresionante. Sí, es una pequeña guaguita, Alex. Entonces, vamos con esta elección de los Tigres del Licey. Estas elecciones del Licey a veces me dan cocorícamo. Porque, bueno, porque es que hemos visto elecciones como Omar Reyes y un sinnúmero de elecciones más que realmente todavía para mí no le veo sentido, pero tienen un buen departamento de estadísticas para las operaciones de béisbol que manejan y ellos tienen, obviamente, no los cuestiono. Entiendo que se pueden ir con un prospecto que solamente recibió un bono de $70,000 que se llama Geraldo Perdomo. Geraldo Perdomo, un super prospecto, quizás el mejor prospecto defensivo que tiene la organización de Arizona Diamondbacks. Y como ustedes sabrán, Arizona tiene mucha fuerza con Tigres del Licey. Obviamente, ¿perdón? Obviamente sí, con Junior Novoa a la cabeza. Es el mejor prospecto de su posición en ligas menores en la organización. Lo comparan con Carlos Correa. Es un muchacho que tiene 6'3" de estatura, 185 libras. Obviamente ese muchacho va a tener un super mega cuerpo, espigado, y tiene las herramientas bien pulidas para su edad. Yo vi unos videos de ese muchacho, porque obviamente lamentablemente juega un poco distante de aquí, pero ha mostrado una madurez, sobre todo en su sistema de alcance en el campo corto. Algo súper interesante de este jugador, un poco personal, ese muchacho le afectó mucho en su llegada a los Estados Unidos la separación de sus padres cuando viajó por primera vez a Estados Unidos, y ha sabido superar esa situación
Es un muchacho que ha subido rápido en el sistema de finca y se le considera como un jugador muy inteligente para su corta edad. Geraldo Perdomo. Nos están preguntando el nombre aquí en las redes sociales. Así es, Geraldo Perdomo. Entonces, Con el último pick de la primera ronda, donde van, seleccionan las estrellas orientales. así es, las estrellas orientales. Las estrellas orientales siempre me ha gustado que han hecho buenas elecciones. Lo que pasa es que la gente se acuerda de el dominicano o el fanático como que olvida, pero desde que Eddie Toledo formó parte de esa escuadra hizo muy buenas selecciones. Y mira, tengo un ejemplo claro como Ronnie Rodríguez, que siempre ha sido una estrella, jugador que todo el mundo quisiera tener en la Liga Dominicana. Fue elegido por las estrellas orientales cuando Eddie Toledo fue gerente. Este muchacho a mí me encanta, es un muchacho que me fascina verlo jugar. Apunten este nombre, Ronnie Mauricio. Ronnie Mauricio, nativo de San Pedro de Macorís, de donde son las estrellas orientales. Este muchacho hace 2 años firmó por $2.5 millones por los Mets de Nueva York. Precisamente es un muchacho que el año anterior o años anteriores también Ahmed Rosario recibió un bono bastante alto, y es un muchacho súper interesante de ver. Lo comparan con Alfonso Soriano. Wow, palabras mayores. Juega en el campo corto. Y juega en el campo corto. Es un muchacho que batea las 2 manos, tira a la derecha. Súper sensacional. Un muchacho que ha ido en constante ascendencia. Ha subido rápido. Y obviamente muestra mucho poder del lado derecho del plato. Y hace más contacto del lado izquierdo. Él no tiene esa gran velocidad, pero sabe jugar, sabe colocarse bien en los batazos, y es un muchacho que reacciona bastante bien, tiene un gran instinto, y eso es lo que más me gusta de él. Su juego de piernas todavía tiene que mejorar muchísimo, su físico va a mejorar, se va a fortalecer, y los Mets lo perfilan como una gran estrella en los próximos años, Ronnie Mauricio. Qué bueno que lo detallaste de esa manera, porque cuando tú ves los números, todavía se ve un poco verde el muchacho. Son 18 años lo que tiene solamente. Pero si tú te llevas de los números solamente, tú dirías, este muchacho no va en una primera ronda. Sí, sobre todo porque el porcentaje de empatarse de él es muy bajo, y la proporción de boletos recibidos a ponche también recibidos, pues es bastante distante, ¿no? 99 ponches con apenas 23 boletos, pero como tú dices, producto de la edad, que apenas tiene 18 añitos. Es algo súper interesante porque es la clase de jugador que sí puedes ver en la Liga Dominicana para que mejore sus habilidades. Entonces, Antonio, por un asunto de tiempo, la segunda ronda, solamente necesito que me mencionen los nombres. Claro. Los próximos 6 jugadores que pudieran estar yéndose en la segunda ronda, sin dar detalles sobre ellos, para que la gente por lo menos se vaya familiarizando con los nombres. Claro que sí. Mira, ya para la segunda ronda, sin orden, yo te voy a decir los posibles jugadores que podían ser elegidos, jugadores súper interesantes. Mark Vientos, tercera base de los Mets de Nueva York, es un muchacho hijo de dominicanos, nacido en Estados Unidos. Un super prospecto también llamado Freudis Nova, de los Astros de Houston, campo corto. Gerard Encarnación, jardinero de los Marlins de Miami. Franklin Labour, de los Gigantes, jardinero. Y atención a este nombre, Alex y Víctor, Jeremy Peña, campo corto de los Astros de Houston, hijo de Jerónimo Peña. Te voy a mencionar algunos nombres de la lista que yo personalmente elaboré, para que me digas si pudieran entonces estar en una tercera ronda, porque para mí también se pudieran ir en una segunda. Claro. Mencionaste a Franklin Labour, ¿verdad? Sí. Okay. Otto López, un segunda base de Toronto. Mariel Bautista, jardinero de Cincinnati. Mariel es un buen candidato. Sí. Rubén Dijáquez, un segunda base de los Reales de Kansas City. Y nosotros a José Fermín, segunda base de los Indios de Cleveland. Creo que no mencionaste esos, pero me parece que también pudieran ser nombres que se vayan en la primera ronda. Te faltó el azuano Wenzel Pérez del campo corto de los Tigres de Detroit. Este muchacho tiene muy buenas herramientas. Y antes de terminar, favor tomar en cuenta primero 2 nombres de jugadores que ya están en grandes ligas, no pertenecen a ningún equipo de Lidón, están en la lista y serán elegidos ya prácticamente desde que inicie la ronda donde seleccionan los lanzadores.
Emmanuel Clase de los Rangers de Texas y Elvis Luciano, que fue el lanzador o el jugador, el primero en haber nacido en el año 2000 que juega en las Grandes Ligas. Entonces, lanzadores que no pueden fallar. Braily Martínez, lanzador zurdo de los Astros de los Cachorros de Chicago. Impresionante ese muchacho. Lanzador zurdo. Otro zurdo de la Romana, de los Angelinos de Anaheim, Héctor Young. Atención a esos nombres. Entonces me voy con los derechos. Luis Gil de los Yankees. Otro de los Yankees, Luis Medina. Y atención, Víctor y Alex, me gusta este pelotero, este muchacho es súper impresionante, el progreso, y yo lo veo en Grandes Ligas, quizás ya en 2020, que se llama Johanse Torres, de los Astros de Houston. Así que, y Frank Germán de los Yankees también, los Yankees tienen mucho material, sabemos lo que pasa con los lanzadores prospectos de los Yankees en la Liga Dominicana, ¿verdad? Y no me quiero ir sin mencionar a un muchacho que se llama Robinson Ortiz de los Dodgers, y finalmente les había mencionado a Wenzel Pérez de los Tigres de Detroit, campo corto. Lo comparan nada más y nada menos que por su fogosidad y su estilo de juego con José Siri. Wow. Excelente. Antonio, muchísimas gracias. De verdad que va a ser un draft muy interesante. Muchos lanzadores en este draft, quizás más que en los años anteriores. Y eso pudiera ser un pequeño dolor de cabeza para los gerentes porque sabemos las restricciones que normalmente tienen los lanzadores, sobre todo los que son prospectos en la pelota dominicana. Así es. Bueno, gracias también a los que han estado en sintonía. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias, muchachos. Gracias.